Hola y bienvenido a este nuevo video. Continuando con la temática, vamos a hablar ahora de lo que son las proposiciones lógicamente equivalentes. Como vimos en los ejemplos anteriores, dada una proposición compuesta, usted a esa proposición le puede sacar como tal una tabla de verdad, en la cual podemos observar en qué casos la proposición va a ser cierta, dependiendo de las proposiciones simples que la componen, y en qué casos va a ser falsa. Ya nos interesa ahora analizar la estructura que tiene esa tabla, ver cómo se comportan esos valores de verdad y de acuerdo a eso clasificarlas según sea el caso. No siendo más, comencemos definiendo lo que es una tautología. Una tautología simplemente va a ser una proposición cuyo valor de verdad siempre es verdadero, no importa el valor de verdad que tenga cada letra proposicional que la componga. Siempre va a ser verdadera independientemente de esos valores de verdad. Por ejemplo, tenemos la proposición compuesta, que de hecho es una equivalencia. P y Q equivale a Q y P. Esto básicamente le dice a usted que es lo mismo tener P y Q que tener Q y P. Si ustedes analizan la tabla de verdad asociada con esta proposición compuesta, vamos a tener lo siguiente: las combinaciones de verdad para P, los valores de verdad para Q. Analizamos P y Q, ¿cierto? Que nos daría verdadero y verdadero, verdadero, falso, por aquí falso, simplemente la conjunción entre P y Q. Aquí realizamos la conjunción entre Q y P, pero va a ser básicamente lo mismo, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso, falso y falso, falso. Y finalmente le aplicamos equivalencia a esta columna y a esta columna. Verdadero coincide con verdadero, sí, verdadero. Falso coincide con falso, sí, verdadero. Falso coincide con falso, verdadero. Falso es equivalente con falso, verdadero. Entonces noten que esta equivalencia siempre es verdadera, ¿cierto? Siempre es verdadera y por lo tanto se va a tratar de una tautología. Una proposición compuesta que siempre es verdadera independientemente de los valores de verdad que tengan cada una de las proposiciones que la conforman. Este es nuestro primer ejemplo de tautología. Vamos a definir ahora lo que es una contradicción, ¿sí? Las famosas contradicciones. En el campo de la lógica, una contradicción va a ser una proposición que siempre va a ser falsa. Es la contraparte de la tautología. Esta siempre va a ser falsa, no importa qué valores de verdad usted le da a las proposiciones simples que la componen. Un ejemplo: tenemos la proposición compuesta P y Q en una conjunción con la proposición compuesta no P y no Q. Si nosotros analizamos la tabla de verdad de esta proposición, vamos a ver que siempre va a ser falsa. La columna asociada con esta proposición siempre va a ser falsa para cualquier valor de verdad de estas variables proposicionales. De hecho, tenemos valores de verdad para P, valores de verdad para Q. En esta columna negamos a la P, en esta columna negamos a la Q. Aquí hacemos una conjunción entre P y Q, obtenemos estos valores de verdad. Aquí realizamos una conjunción ahora entre no P y no Q, obtenemos falso, 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 verdadero. Y finalmente, cuando hacemos una conjunción entre esta columna y esta columna, entre estas dos proposiciones, vamos a tener verdadero y falso, falso, falso y falso, falso, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso. Entonces noten que los valores de verdad en cada uno de estos casos de esta proposición siempre son falsos. Por lo tanto, se trata de una contradicción. La siguiente categoría que le sigue a la categoría de la contradicción son aquellas proposiciones que se van a clasificar como
contingencias. Y una contingencia va a ser una proposición que a veces es cierta y a veces es falsa. Es decir, a veces toma valores de verdad verdaderos y a veces toma valores de verdad falsos. Esta, por ejemplo, es una proposición compuesta que es una contingencia. P o Q y R. Y analicemos la tabla de verdad asociada. Como tenemos un total de 3 variables proposicionales, tenemos un total de 8 posibles combinaciones de valores de verdad. Ya sabemos cómo formarlos. Tenemos que esta es una proposición compuesta que está formada por una proposición simple y por otra proposición compuesta, que es Q y R. Tenemos por lo tanto la columna asociada a Q y R, y en la última columna escribimos la proposición compuesta. Aquí Q y R efectuamos la conjunción entre Q y R, ¿cierto? Obtenemos como resultado estos valores de verdad. Ustedes lo pueden comprobar de manera rápida y sencilla. Y la que nos interesa es los valores de verdad de esta proposición, ¿cierto? Que es una disyunción inclusiva entre P, entre la primera columna y la cuarta columna, ¿cierto? Pero recordemos que como es una disyunción inclusiva, dicha proposición va a ser verdadera si alguna de las proposiciones que la componen es verdadera. Si al menos una, ¿cierto? Puede ser una o pueden ser las dos. Entonces tenemos verdadero y verdadero, verdadero. De hecho, estas 4 primeras filas ya van a ser verdaderas porque P es verdadera. Tenemos verdadero. Ahora analicemos la fila 3, 4, 5. Tenemos aquí P falso, Q y R verdadero. O sea que esta proposición es verdadera. Y para los últimos casos, para esta fila y esta fila, tenemos falso, 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 falso y falso, falso, ¿cierto? Por lo tanto, esta proposición toma valores falsos. Entonces, ustedes pueden notar en las líneas, en las filas 1, 2, 3, 4, 5, en la fila del 1 al 5, esta proposición toma valores verdaderos, y en la fila 6, 7 y 8 toma valores falsos. Por lo tanto, esto confirma verdaderamente que sí es una contingencia. Hablemos ahora de las proposiciones equivalentes. Dos proposiciones van a ser lógicamente equivalentes si cuando usted las conecta con un sí solo sí, con un bicondicional, esa nueva proposición compuesta se vuelve una tautología, se convierte en una tautología. ¿Cómo podemos escribir esto en lenguaje de la lógica? Entonces vamos a tomar dos proposiciones, una proposición P mayúscula que esté conformada por varias letras variables proposicionales, digamos P, Q, R, las que hayan, y tenemos otra proposición denotada por Q mayúscula que depende de varias variables proposicionales también. O sea, P también va a ser una variable proposicional y Q también va a ser una nueva variable proposicional. Estas dos proposiciones van a ser lógicamente equivalentes. Cuando lo sean, vamos a escribirlo de esta manera. Para indicar que la proposición P es lógicamente equivalente a la proposición Q, podemos utilizar este igual con una raya en la mitad, o podemos utilizar esta notación que es la más usada: P si solo si Q, o P lógicamente equivalente a la Q. El papel de este símbolo es muy similar al papel de la equivalencia, solamente que esta nueva proposición va a ser una tautología, y el hecho de que contenga este simbolito afianza el hecho de que es una tautología. Listo. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a cambiar este símbolo por simplicidad, lo vamos a cambiar por el símbolo de sí solo sí. Ustedes en la literatura se pueden encontrar una gran variedad, pero muy grande, de tautologías, de proposiciones que son lógicamente equivalentes. A continuación les voy a mostrar algunas de ellas, las cuales considero son de las más importantes y que ustedes pueden verificar usando tablas de verdad de que de hecho son tautologías. Tenemos un total de 16 tautologías. Listo. Entonces comencemos analizando un poco esta tabla y vamos explicando las
poco a poco. La primera tautología se llama la doble negación. ¿Qué significa? Tome usted la proposición P, la niega para obtener no P y la vuelve a negar. Obtiene no es cierto que no es cierto P. Pero si usted niega la negación, va a producir nuevamente la proposición P original. Es como si usted no le hubiera hecho nada, lógicamente. Por lo tanto, lo que está aquí a la izquierda es lógicamente equivalente a lo que está a la derecha. Y esta se llama la tautología de la doble negación. Ustedes pueden construir la tabla de la verdad y verificar que de hecho es una tautología. En el segundo lugar tenemos las famosas leyes conmutativas de la lógica proposicional. La primera de ellas nos dice que si usted tiene una proposición P en una disyunción inclusiva con una proposición Q, es exactamente lo mismo que tener, es lógicamente equivalente tener Q o P. Básicamente estamos conmutando P con Q, ¿cierto? Y Q con P. Esa es una primera ley conmutativa, que se le llama también la conmutativa sobre el conectivo de la O. También tenemos una ley conmutativa sobre la I, sobre el conectivo de la I, de la conjunción. Tenemos que P y Q es lo mismo que, o equivale, lógicamente, a Q, ¿cierto?, en conjunción con P, o bien Q y P. Tenemos la segunda ley conmutativa, y la tercera ley conmutativa está relacionada con la equivalencia. Si nosotros tenemos que P equivale con Q, esto es exactamente igual o equivale lógicamente a que Q es equivalente con P. Pero miren que no tenemos una ley conmutativa para la implicación. De hecho, ustedes pueden construir ese contraejemplo, se le llama aquí en matemáticas, pueden construir una tabla de la verdad para verificar que no se tiene una equivalencia con la implicación. Por ejemplo, decir que P implica Q es lo mismo que decir Q implica P. Eso es falso en el sentido lógico, ¿sí? Porque esa nueva proposición compuesta que van a crear no se va a tratar de una tautología. Pasemos ahora al tercer grupo de propiedades que corresponden a las leyes asociativas. Asociativas sobre la O inclusiva y asociativas sobre la conjunción, ¿listo? Sobre la I. La primera de ellas nos dice que es lo mismo cuando usted tiene, por ejemplo, tres proposiciones simples, todas conectadas con una O, es lo mismo hacer esto que esto. Aquí a la izquierda, ¿qué tenemos? Tome la proposición P y la conecta con una O con la proposición compuesta Q o R. ¿Listo? Y equivalentemente, usted va a obtener lo mismo si toma la proposición P, la conecta con una O con la Q, forma esta proposición compuesta y después la conecta con una O con la proposición R. Es la primera ley asociativa sobre la O. Y tenemos también la ley asociativa sobre la I. Es lo mismo tener P y Q y R que tener P y Q y luego pegarle con una I la letra proposicional R. Esas serían las leyes asociativas. También tenemos las leyes distributivas. La primera de ellas es la distributiva, la propiedad distributiva de la O sobre la I. Y la segunda, la distributiva de la I sobre la O. ¿Y qué nos dice la primera propiedad? Si usted tiene P, O, Q y R, noten que el conectivo principal aquí es la O, es exactamente lo mismo que tener, distribuya P con Q con una O. Entonces, P o Q y asocie. Listo. Y luego una con una conjunción con una I, que es el conectivo principal de esta proposición compuesta que hay aquí por dentro. Entonces deje ese conectivo ahí, la I, y luego distribuya P o R, P con la R con esa O. Y tenemos entonces que P o Q y R es equivalente a P o Q y P o R. Esa es la primera ley distributiva. Y tenemos también la versión análoga con la I, ¿cierto? La distributiva de la I sobre la O. Tenemos P y Q o R
es lo mismo que tener P y Q o P y R. Noten que en este caso el conectivo principal es una I, pero cuando hacemos la distribución de las proposiciones, el conectivo principal nos queda una O, que es precisamente este conectivo que tenemos aquí. Esas serían las leyes distributivas. Pasemos ahora a la quinta categoría, las leyes de idempotencia. Se llaman leyes de idempotencia, una palabra nueva. Si nosotros tenemos una disyunción entre una misma proposición simple, es decir, por ejemplo P o P, el valor de verdad no se afecta para nada de esta proposición si usted solamente se queda con la letra P. O sea que cuando usted tiene P o P, se absorbe la P y es equivalente a tener solamente la P sola. Y lo mismo pasa con la I. Si usted tiene una proposición P, ¿sí?, unida con ella misma, pero con una conjunción, se absorbe y nos queda la proposición P. Por eso se llaman leyes de idempotencia. ¿Listo? O las podríamos llamar también leyes de absorción. El siguiente conjunto de propiedades asociadas en la categoría 6 son de bastante utilidad en la matemática, en especial como tal en la lógica y en la teoría de conjuntos, que son las famosas leyes de Morgan. ¿Listo? No es leyes de Morgan, sino leyes de Morgan, ¿sí? ¿Qué nos dice la primera ley de Morgan? Básicamente trata a la negación de una disyunción inclusiva. ¿Cómo podemos nosotros obtener el mismo valor de verdad de una negación de una disyunción inclusiva? ¿Qué nos dice la primera ley de Morgan? Si usted tiene la negación de esta disyunción, es lo mismo que tener la negación de P y la negación de Q. Es como si este conectivo entra y cambiara esta O por una I, y fuera de eso niega la primera proposición y niega la segunda proposición. La segunda ley de Morgan es muy similar a la primera, solamente que aquí tenemos es una negación sobre una conjunción, sobre una I. Entonces tenemos, no es cierto que P y Q es exactamente lo mismo que decir no es cierto P, cambiamos la I por una O y escribimos no es cierto Q. Entonces esta negación entra y cambia esta conjunción por una disyunción y además de esto niega ambas proposiciones. Estas serían las dos leyes importantes. La C y la D básicamente en esta tabla son una consecuencia de la A y de la B. Porque la C es exactamente la A, pero difiere por lo siguiente. Aquí tenemos P o Q es equivalente a la negación de no P y no Q. Es prácticamente tomar la tautología A y en ambos lados aplicar la negación. Con lo cual nos quedaría negación de la negación de P o Q. Y por la tautología 1 es lo mismo tener la proposición sin negar. Entonces nos quedamos con P o Q. Y en la derecha sí nos va a quedar esa negación. Es prácticamente negar en ambos lados de la equivalencia, aquí en la A. Y para obtener la D hacemos lo mismo, pero en la tautología B. En ambos lados negamos y aplicamos la tautología 1, que es la doble negación. Pasemos ahora a las siguientes tautologías, todavía nos faltan algunas. En la categoría 7 tenemos las leyes de implicación. La primera nos da una equivalencia para cambiar el símbolo, el conectivo de implicación en términos de una O y una negación. Es bastante interesante esta propiedad, esta tautología. Nos dice que si usted tiene que P implica Q, es exactamente lo mismo que tener no P o Q. Simplemente niegue el antecedente y le pega con una O el consecuente. Y esta proposición compuesta que tenemos aquí a la derecha va a producir exactamente los mismos valores de verdad que la proposición compuesta que está aquí a la izquierda,
que sería la implicación. Y la B sería la negación de la implicación. La primera la podemos llamar la ley de implicación y la segunda la podemos llamar la ley de la negación de la implicación. Es decir, la negación de la implicación equivale exactamente a negar lo que está aquí arriba. Y si aplicamos las leyes de Morgan, tendríamos la negación de P, que por la doble negación sería P. Cambiamos la O por una I y nos va a quedar negación de Q. O sea que si usted quiere negar una implicación, simplemente escriba el antecedente común y corriente y con una I, con una conjunción, le pega el consecuente pero negado. Y se llama la negación de la implicación. Pasemos ahora a la categoría 8. Esta categoría es básicamente una consecuencia de las leyes de la ley 7, listo, de A y de B. ¿Por qué? Aquí esta tautología la nos dice que usted puede convertir una O en una implicación, ¿sí? Es como si tomara esta parte de aquí de esta tautología y se va de derecha a izquierda y convierte una O en una implicación. Solamente que usted aquí tiene P o Q. Si usted la quiere convertir en una implicación utilizando la propiedad A de la 7, le va a quedar en no P implica Q. Si es claro, porque si nosotros utilizamos la ley de implicación en esta proposición compuesta que tenemos aquí, nos quedaría no es cierto que no es cierto P. ¿Sí? No es cierto el antecedente y el antecedente es no P. Pegado con la Q, con una O. Y aplicaríamos la ley de doble negación, por lo tanto nos va a quedar P o Q, ¿sí? Entonces vemos que es una consecuencia de la A de la 7. Y la B es exactamente lo mismo, pero aplicado con la conjunción. Tenemos no es cierto que P y Q es equivalente a que P implica no Q. Y esta propiedad se deduce básicamente de la segunda ley de Morgan. Aquí aplicamos la ley de De Morgan, entonces nos va a quedar no P o no Q, ¿cierto? No P o no Q, y luego aplicamos la ley de implicación, pasamos de derecha a izquierda. Entonces nos va a quedar no P o no Q, es lo mismo que tener P implica no Q, ¿sí? Esta vez no Q porque tenemos es no Q. Y obtenemos esta equivalencia que tenemos aquí. Categoría 9. Esta es bastante interesante porque trata ahora de implicaciones, ¿no? ¿Cómo operamos implicaciones, por ejemplo, con una I? En la A tenemos P implica R y Q implica R. Tengo una proposición P que implica una proposición R y tengo una proposición Q que implica la misma proposición R. Es exactamente lo mismo que P o Q como proposición compuesta impliquen R. Ustedes pueden comprobar la veracidad de esta tautología utilizando una tabla de verdad, como se los he explicado en el transcurso de estos videos. La B que nos dice, si tenemos que P implica Q y que la misma P implica cierta proposición R, es lo mismo que decir que la proposición P que implica a Q y a R implica a Q y a R, precisamente lo que acaba de decir, ¿no? P implica a Q y a R simultáneamente. Esa sería la propiedad B. Pasemos ahora a la propiedad 10. Esta se llama la ley de equivalencia o el bicondicional, doble condicional se le llama también. ¿Por qué? Porque partimos un bicondicional de la forma P equivalente a Q en términos de dos condicionales. Por eso se le llama bicondicional, doble condicional también, o equivalencia como lo estoy llamando aquí. Y bien, volviendo al tema, P equivale a Q va a ser entonces lo mismo que decir que P implica Q y que simultáneamente Q implique P de manera lógica, ¿no? Con este conectivo. Pasemos a la propiedad 11. Tenemos P y Q implica R. Esta conjunción que tenemos aquí
junto con esta implicación la podemos partir en términos de implicaciones y se llama la ley de exportación. Va a ser lo mismo que decir que P implica que Q implica R, listo. Esta Q pasa a ser el antecedente de esta implicación que hay aquí, pero queda como consecuente de esta implicación si tenemos en cuenta este conectivo a ser el principal, y se llama la ley de exportación. La propiedad 12 es una de las más importantes, no solo en el campo de la lógica, sino en el campo de la matemática en general, que se llama reducción al absurdo. ¿Y qué nos dice esta tautología? Si usted tiene que P implica Q, es exactamente lo mismo tener esta siguiente proposición compuesta. Tome el antecedente y tome el consecuente negado, es decir, tome la negación de esta implicación y la negación de esta implicación, que sería esto, por la ley de la negación de la implicación. Esto le debe implicar siempre una contradicción, es decir, una proposición que siempre sea falsa, ¿no? Una proposición que siempre sea falsa. Y se llama, repito, la reducción al absurdo. Pasemos a la propiedad 13. Esta se llama la ley de adición. Siempre que usted tenga una proposición P, usted puede implicar la misma proposición junto con otra, cualquiera, la que quiera, pero conectada con una O inclusiva. Y tenemos las leyes de simplificación. Usted tiene P y Q, puede implicar sea a P o a Q. En otras palabras, siempre que usted tenga proposiciones pegadas con is, usted puede implicar de manera lógica sea la primera proposición o la segunda proposición, como se muestra aquí. Se llaman las leyes de simplificación. Ojo, no lo pueden hacer con una O. Si usted aquí tiene una O, usted no se puede quedar con la P o con la Q. No, porque en ese caso no serían tautologías. Van a haber casos en que esa proposición como tal es falsa. Para no alargar más este video, vamos a continuar en el próximo con algunas otras tautologías que me falta explicar. De hecho son 23 y la idea es hacerlo detalladamente. Entonces continuamos en el siguiente video.